Hola, buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en el espacio de vida universitaria de la licenciatura en nutrición y dietética de la Universidad de Tijuana. Yo soy la maestra Irma Smith Olivas, coordinadora de la carrera. Antes de comenzar, quisiera solicitarles a todos los que nos acompañan por Blue Jeans que mantengan sus micrófonos en silencio para así evitar la contaminación auditiva. De igual manera, si surgen dudas del tema que se está exponiendo, pues escribirlas en el chat y para aquellos que nos acompañen por Facebook Live en los comentarios. Nuestra invitada del día de hoy es Lucila Velasco Osorio, nutrióloga clínica bariátrica. Ella ha trabajado como docente universitario para distintas universidades de la región. Es miembro del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, docente del diplomado Nutrición Bariátrica en línea, presidente y fundador de la Baja California, certificada en sistemas de seguridad de alimentos, Serve Safe Manager, diseñador de programas Wellness Empresarial, ponente y conferencista en congresos nacionales, asesor de proyectos en nutrición y programas Wellness Empresarial, consultor y empresario independiente. Cedo la palabra a nuestra ponente. Bienvenida. Muy amables, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con un tema tan interesante, además, un tema muy vanguardista, un tema que de repente nos hace pensar a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a CUT Universidad por esta oportunidad, repito, y por de nuevo estar cerca con ustedes en esta modalidad en línea. Pues si no dicen otra cosa, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Tengo entendido que vamos a tener una sesión de preguntas al final de esta presentación y tenemos planeado iniciar con esto y terminarla en aproximadamente 45 minutos, así que seremos rápidos y espero que sea de todo su interés. Pues bien, el día de hoy el tema que me han solicitado es el tema de nutrición bariátrica. Resulta muy interesante poder compartir con ustedes actualidades. Si bien es cierto que nutrición bariátrica o cirugía bariátrica tiene más de 20 años en el mercado y con ello Tijuana es una de las ciudades con las que comienza cirugía bariátrica y tengo yo la oportunidad de unirme a un gastroenterólogo, cirujano gastroenterólogo bariatra, muy renombrado y con mucha experiencia. Tengo también el interés de atender la obesidad desde el punto de vista quirúrgico, a pesar de que pareciera una aberración cuando al nutriólogo le enseñan en la carrera, nos enseñan por formación que la obesidad debe ser atendida desde el punto de vista orientación o educación alimentaria. Entonces, este tema es por demás controversial porque todavía a 20 años en el mercado de la cirugía bariátrica nos preguntamos, ¿será necesario? ¿Será el camino corto? ¿Será una trampa? No debe ser una alternativa de los pacientes, no debemos ofrecérsela. Estas son preguntas que probablemente algunos de nosotros que tenemos ya mucho tiempo y que hemos visto historias salvando vidas, creo que nos queda muy claro que sí, debe ofrecérsele, el paciente debe tener la oportunidad y si él tiene el recurso económico o el recurso institucional para tomar esta decisión, qué mejor. Pero bueno, el día de hoy no vamos a tocar las bases de la cirugía bariátrica, sino que vamos a hablar sobre las actualidades. Sin embargo, me voy a permitir hacer un pequeño recorrido con respecto a ello para que aquellos asistentes a esta sesión que no están tan familiarizados con el tema se vayan haciendo un marco del mismo, pero que de cualquier manera se vayan enterando en dónde estamos y por qué hemos llegado hasta aquí. Pues bueno, entonces decíamos el tema actualidades en nutrición bariátrica. La siguiente.
Estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que se ha alcanzado con la evaluación preoperatoria, con la intervención nutricional preoperatoria, que son dos cosas. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la intervención. Y ahorita vamos a ver por qué. En la intervención postoperatoria, las complicaciones que se presentan, complicaciones nutricionales más que quirúrgicas, lo vamos a ver. Los casos especiales de los pacientes que pueden ser candidatos a cirugía bariátrica. El tema tan preocupante en el ámbito de la cirugía bariátrica, que es la reganancia, la suplementación, desde luego, que esto también ha evolucionado y por mucho, y la actividad física de los pacientes y cirugía metabólica. ¿De qué se trata esto de cirugía metabólica y en qué estamos? Sobre todo, recordemos que vamos hacia actualidades de nutrición bariátrica. La siguiente. Primero, lo que queremos dejar claro es, ¿realmente esto un mercado? ¿Ha sido una oportunidad de utilidades para las personas que se dedican a cirugía bariátrica? Es decir, para solo los cirujanos, para los nutriólogos que estamos en esto, para los anestesiólogos, para los radiólogos, etcétera. ¿Es solo un negocio o es una opción para los pacientes? Organizaciones internacionales han dejado muy claro que es una opción para tratar sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida sobre todo. El paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal, pero con comorbilidades, más de 35 con comorbilidades, y el paciente que tiene más allá de 35, cuando estamos hablando de a lo mejor un 60 de índice de masa corporal, 50 de índice de masa corporal. Estos son pacientes que han demostrado en el trayecto del tiempo que no van a poder con una orientación alimentaria, que no han podido. La norma oficial mexicana es muy clara que debemos de tomar en cuenta que este paciente tiene un fracaso documentado. De lo contrario, no califica en la norma oficial mexicana, pero el fracaso documentado va más allá de simplemente decir que ha intentado diferentes planes de alimentación. El paciente se enfrenta a depresión, se enfrenta a problemas familiares, emocionales, etcétera. Entonces, ¿es la cirugía bariátrica una opción para el manejo de la obesidad mórbida y una obesidad crónica que ha puesto en jaque la salud del paciente, la vida útil, la vida laboral del paciente, familiar, sexual, personal, social, etcétera? Claro que lo es. Sí lo es, y es una opción viable, una opción que lleva a buen puerto a los pacientes. Y sigue siendo. ¿Qué está pasando ahorita 20 años después, 25 años después? Sigue siendo una opción para tratar obesidad mórbida. La siguiente. Debemos decir que esto se ha especializado y se ha profesionalizado. Si bien es cierto que comenzó con profesionales, ahora se ha esmerado y vamos avanzando mucho. Los congresos son cada vez más frecuentes en todas las ciudades. Los grupos bariátricos son con mayor especialidad, mejor calificados, certificados para poder lograr cirugías sin complicaciones quirúrgicas. Es cierto también que el paciente obeso por sí mismo presenta una complicación quirúrgica, un riesgo quirúrgico. Sin embargo, la selección de los pacientes y la calificación de los cirujanos tiene esa garantía de poder lograr que los pacientes, en más del 90% de los casos, salgan sin ningún problema del procedimiento quirúrgico y cada vez menos problemas posteriores a la cirugía. La verdad es que con la experiencia que yo tengo les podría decir que 1 de cada 40 pacientes o algo así que yo he tenido habrá tenido alguna complicación quirúrgica y sinceramente no por el grupo bariátrico en el que trabajo. Sí los hemos visto en otros lados. Depende de la suerte que pueda tener el cirujano con encontrarse un caso muy difícil
casos con pacientes que han sido operados antes con adherencias, con algún hallazgo casual durante la cirugía, pero la verdad es que las complicaciones por cirugía se dan cada vez menos. ¿En qué estamos? Y voy a hacer esta aclaración cada diapositiva, porque es un tema cada diapositiva. ¿En qué estamos? En que cada vez hay menos complicaciones, cada vez se puede prever más lo que pudiesen encontrar los pacientes, las evaluaciones preoperatorias desde el punto de vista médico, bioquímico, radiológico, son más específicas y cada vez son menos las posibilidades de encontrarse algo que pusiera en una controversia o en una complicación a nuestros pacientes. Y bueno, hoy más que nunca, y pendientes y tomando en cuenta esta situación de la pandemia, hoy más que nunca y como siempre y para siempre debemos involucrar al paciente en el multidisciplinario. Debe dejar de ser esto una posibilidad de que el paciente se aísle o que el paciente sienta que es una imposición lo que va a hacer o las recomendaciones que va a tomar. El paciente debe involucrarse lo más posible en el tratamiento, porque de lo contrario, esto sí nos lo ha demostrado la experiencia, el paciente que no se involucra, el paciente que no comparte con nosotros, que no está pendiente, que no da seguimiento, que no asiste a las consultas, que no se identifica con su nutriólogo, que no se identifica con su psicólogo o con su cirujano, es un paciente que probablemente pongamos en duda su evolución. Entonces, son cosas que debemos tomar muy en cuenta. Perdón, continuamos. No sé si pudieran cerrar los micrófonos para poder evitar el ruido. Si pudieran cerrar los micrófonos de los asistentes para poder evitar el ruido y los demás puedan escuchar. Bien, esta imagen que les comparto de los diferentes tipos de cirugía bariátrica por hacer un recorrido, lo que debemos tomar muy en cuenta es no solo la clasificación, porque esto ha ido aumentando, los cirujanos están haciendo cada vez más procedimientos, están tratando de especializarse, de buscar la alternativa mejor para que el paciente tenga menos complicaciones en la fisiología digestiva, viendo incluso tamaños de estómago, intestino distal, proximal, etcétera. Lo importante para nosotros es que son cirugías de 3 tipos primordialmente: las cirugías ocupativas, las cirugías restrictivas, las cirugías malabsortivas y al final tendríamos las mixtas. Esto nos da 4. ¿Por qué digo 4? Y aquí tengo escritas 3 porque las ocupativas, que les llamamos en un principio, que son los globos intragástricos, se ocupan cada vez menos o se ocupan como parte de los procedimientos restrictivos, porque van a restringir la capacidad gástrica del aparato digestivo, en particular de la bolsa gástrica. Entonces, tenemos procedimientos restrictivos, sí, y durante mucho tiempo dijimos, bueno, gastroplastía vertical con banda o sin banda y la banda gástrica son cirugías que no van a requerir suplementación, por ejemplo, porque no son malabsortivas. Bueno, en la experiencia nos hemos ido dando cuenta, digo, en 20 años la ciencia evoluciona y se conocen muchas más cosas, sobre todo en cuanto a micronutrientes. Entonces, esto nos dice que sí vamos a requerir suplementar, lo dicen los consensos internacionales, el argentino, el chileno, la ASMBS, etcétera. Entonces, sí vamos a requerir considerarlo también malabsortivo. Y con respecto a lo malabsortivo, ¿en qué estamos? En que se está sugiriendo no llamarle malabsortivos, sino no absortivos, porque decían los cirujanos en el Congreso de febrero de 2020, decían en el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, decían, realmente el paciente puede absorber, pero hemos restringido el tramo absortivo, entonces serían no malabsortivos, sino no absortivos. Entonces esa es la modalidad, lo que se está sugiriendo, esa es la actualidad. Y tomar en cuenta cuál es el principal mecanismo de ese tratamiento quirúrgico o ese procedimiento quirúrgico para poderle determinar o para poderlo calificar como
restrictivo, no absortivo o mixto. Por esto es que banda gástrica y gastroplastía vertical sigue estando en restrictivo. La siguiente. Bueno, aquí tenemos los tipos de cirugías sin considerar que estamos ya en cirugía de revisión. Cirugía de revisión, paciente que regresa después de 3 años, de 5 años, de 10 años, con reganancia de peso, con alguna complicación en las bandas, por ejemplo, con adherencias a la mejor, con deslizamientos, con problemas en el puerto. Se consideró cuando se colocaron las bandas que tenían una vida útil de 10 años. Han demostrado las bandas, dependiendo de los materiales, que podían haber durado 15 años sin ninguna complicación y los pacientes estar en buena condición. Sin embargo, sigue siendo el promedio. Y cuando los pacientes vienen con reganancia, entonces se hace una cirugía o de conversión, una cirugía de revisión para ver cómo se encuentra y después la conversión. Y entonces acaban haciendo procedimientos mixtos entre que se colocan balones antes de hacer las cirugías para poder reducir el peso del paciente, a pesar de que hubo hasta bypass, que son cirugías no absortivas. Después de un bypass, por ejemplo, puede ser que llegue un paciente que ha tenido una reganancia muy importante y entonces se tenga que colocar un balón intragástrico mientras se prepara al paciente para poderlo someter a la cirugía y disminuir tiempo quirúrgico y riesgos. Perdón, se pueden colocar bandas sobre, increíble, lo van a pensar, claro, sobre bypass, colocan también, digo, hacen mangas sobre, retiran bandas y hacen mangas. Entonces, bueno, las cirugías son más allá de estas imágenes que ustedes pueden ver. ¿En qué estamos ahorita? En eso ha habido modificaciones a los procedimientos quirúrgicos, algo más avanzado, algo más ambicioso, sobre todo por cirugías de revisión y de conversión o reconversión. Y también en los globos, pues bueno, tenemos ya la alternativa de otros globos distintos, ahorita lo van a ver, y la alternativa también de colocar 2 globos en lugar de uno solo. Los globos inicialmente estaban en 3 meses, una permanencia gástrica de 3 meses, y actualmente se pueden permanecer hasta 6 meses. Entonces, tenemos evolución en cuanto a los globos y qué tanto se están usando, poco, a veces, y además son conforme a la norma, procedimientos que se realizan en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30, 32, 29, etcétera, que pudieran estar apenas en sobrepeso o fuera de 30 o 32 de índice de masa corporal y sin comorbilidades. Es a los pacientes a los que les colocan los balones. Son en realidad muy pocos. ¿Qué pronóstico tiene? Bueno, para que el paciente que puede aprender, que tiene seguimiento, que acude a sus consultas, que cursa positivamente por ese proceso. No lo es para todos. Lamentablemente tenemos pacientes que reinciden o que se encuentran en la resistencia a los cambios. Como decimos, es un proceso, no es fácil para todos. Si me da la siguiente, por favor. Aquí tenemos el balón intragástrico, un balón que se propuso en el 2019. Mercadológicamente se intentó acercarse a los nutriólogos y también, por supuesto, a los cirujanos para colocar en consultorio este globo que se introducía por la boca y después se dilataba para que quedara dentro del estómago. Algunos cirujanos están en desacuerdo con los balones, o el que sea, porque el paciente que no cursa positivamente por el proceso puede hacer estómagos muy grandes. Entonces, eso es lo que les ha demostrado la experiencia, que llegan y después de un balón encuentran distensiones, porque el paciente, lejos de haberse restringido, lo consideró como una herramienta mal empleada. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos y en qué estamos ahorita? Continuamos con una evaluación preoperatoria. Siempre se ha dicho una evaluación preoperatoria por ABCDE, considerando el entorno. ¿Cuál es la actualidad o en qué estamos? En que el entorno tiene un valor superior a veces a los demás.
porque los demás datos muchos son datos duros, solo antropométrico, qué estamos haciendo, por qué, cómo medimos, toda la metodología, los sistemas, etcétera, la antropometría, en fin, pero el entorno lo estábamos dejando de lado, no lo estábamos considerando adecuadamente. Entonces, en azul les puse qué estamos haciendo ahorita, qué es lo más importante, cuál es la actualización con respecto a la evaluación preoperatoria. Estamos insistiendo en bioimpedancia, estamos insistiendo en hacer bioquímicos preoperatorios de vitamina D, donde pudiéramos detectarlo. Algunos pacientes tienen el recurso, a veces institucionalmente no contamos con él, pero sí procuramos que se hiciera vitamina D de detección. Sin embargo, también la experiencia nos dice, por default, paciente con obesidad tiene déficit de vitamina D. Entonces, hay que hacer una investigación exhaustiva, cuál es su ingesta de vitamina D, sea la fuente que sea, hay que hacer una investigación y suplementar si fuera necesario o si se requiriera, hay que suplementar. Bien, en los aspectos clínicos hay que detectar malnutrición. En los dietéticos, una valoración global subjetiva completa y exhaustiva. Y en cuanto al entorno, ojalá pudiésemos evaluar por FODA a los pacientes porque podemos ver muy claro sus amenazas, podemos ver sus fortalezas, podemos ver sus debilidades e incluso analizarla junto con el paciente. Entonces, claro que esto va a partir de una evaluación preoperatoria deseable, completa. ¿Y por qué puse deseable? Porque a veces por turismo médico, por cuestiones de lejanía, con el grupo bariátrico al que se decide con el que se decide atender, no tiene la oportunidad de hacer esta evaluación preoperatoria nutricional completa. Entonces, pues hacia allá vamos, insistir en que ojalá pudiéramos hacer una evaluación completa. La siguiente, por favor. Ahora, la intervención, decíamos, hacemos la evaluación y ¿qué intervención hacemos? Bueno, pues preferentemente una dieta restrictiva y orientación nutricional, deseablemente 6 meses antes, y una dieta prequirúrgica con líquidos claros 24 horas o una semana o 3 días antes, más licuados proteicos. Ok, ¿por qué decimos una dieta restrictiva y orientación nutricional 6 meses? Porque se creyó durante mucho tiempo, y bueno, se sigue creyendo que estamos ayudando al paciente con la orientación, con la reeducación, con el trabajo sobre los hábitos, los nuevos hábitos alimentarios y de vida. Sin embargo, ¿qué nos dice la experiencia? Que esta orientación alimentaria fue probablemente paliativa. Muchos pacientes, sobre todo cuando solo están con nutriólogo y el médico y no toman la orientación psicológica, no logran esa transformación, no logran hacer el cambio, entonces ellos siguen en el mismo plan y toman esto como un requisito. Entonces dicen, bueno, voy a estar aquí los 6 meses para esperar a que me operen, pero no están haciendo cambios verdaderos. Entonces, ¿qué nos demostró? Que el paciente que llevaba una evaluación preparatoria cabal, que tenía una orientación alimentaria con seguimiento frecuente y que el paciente seguía las indicaciones, en el mejor de los casos, este paciente de cualquier manera bajaba rápido, pero no era una garantía en el largo plazo. Entonces, el preoperatorio ofrece retos. El es decir, el posoperatorio inmediato ofrece otros retos diferentes. Y el mediano y largo plazo ofrece otros retos diferentes. Entonces, lo que se hace en el preoperatorio, lamentablemente hasta ahorita, no ha demostrado que tenga una injerencia o que tenga una influencia directamente proporcional con la conservación de la pérdida de peso al final o en el mediano y largo plazo. Entonces, pues algo más tendremos que hacer, quiere decir, cumple en el pre, pero en el posoperatorio inmediato habría que hacer otras cosas y en el mediano y largo plazo hay que hacer definitivamente otras cosas. La dieta prequirúrgica de líquidos claros, algunos grupos bariátricos están utilizando solamente 24 horas de líquidos claros antes de la cirugía, procurando un vaciamiento gástrico lo más posible
y evitar alguna complicación durante la cirugía. Algunos otros cirujanos o grupos solamente hacen un ayuno de 12 horas, otros hasta de 16 horas, un ayuno total hasta de 12 o 16 horas, y algunos otros están haciendo dietas líquidas de 3 días antes, y otros más ambiciosos hasta una semana con licuados proteicos, dieta líquidos claros con 50, 70 gramos de carbohidratos para evitar cetosis y licuado proteico para tratar de evitar la pérdida de masa muscular, pero desde una semana antes, buscando una pérdida de peso y después fuera como una sinergia para que pudieran continuar bajando. La evidencia científica y los consensos coinciden, definitivamente digo por consenso obviamente, coinciden en que de 24 horas o no hacer líquidos claros. Eso, lo demás está pues en experimental, cada quien está haciendo lo que ha considerado y están mostrando sus resultados en los congresos. La siguiente, por favor. En la alimentación en el postquirúrgico, bueno, tenemos dietas progresivas, que van una detrás de otra. Después en el postquirúrgico inmediato tenemos líquidos claros, después líquidos generales, pasamos por papillas, nos vamos a una blanda bariátrica y normal, y luego normal bariátrica. ¿Por qué hago la aclaración de bariátrica? Porque estamos hablando de otro tamaño de porciones y probablemente algunos alimentos que en particular, dependiendo del procedimiento, vamos a evitar. Entonces, aunque lleguemos a una blanda, aunque lleguemos a una normal, por ejemplo, la mayoría de los pacientes en el quirúrgico inmediato tienen problema con las carnes. Entonces, pues bueno, una blanda incluye carnes rojas, por ejemplo, pero en el caso de la blanda bariátrica no los recomendamos por tolerancia. Hay que ir probando y lo vamos a incluir porque pretendemos incluirlo, porque debemos incluirlo, pero en el postquirúrgico inmediato se sugiere limitarlo y probar tolerancia. Ahora, del lado derecho en la siguiente columna tenemos aquí las calorías o el aporte calórico de cada dieta y esto es con la intención de invitarlos a recapacitar cuánto tiempo queremos tener al paciente en cada uno de los periodos. Debemos fundamentar que conocemos perfecto qué es metabolismo basal, cuánto es metabolismo basal y cuánto tiempo queremos mantener al paciente solo con el aporte de metabolismo basal o menos de ese aporte de metabolismo basal, es decir, 800 calorías, 900 calorías, etcétera, y si aparte el paciente va a ser funcional, regresa a su trabajo, a lo mejor todavía lo estamos mandando a hacer actividad física y lo traemos con 800 calorías o 900 calorías. ¿Cuánto tiempo queremos tenerlo? Entonces, yo creo que este cuadro invita a la reflexión, a decir, bueno, sí, pero ¿cuántas calorías le estoy dando? Y sí, pero ¿cuánto tiempo lo quiero tener aquí? Los consensos que nos dicen, normalmente estamos una semana, o 7 días. Te dicen 5 a 7 días en líquidos claros, 5 a 7 días en papillas o líquidos generales, 5 a 7 días, en fin. No estamos haciendo este juego de las consistencias o esta progresión de las consistencias porque el paciente tenga un problema funcional propiamente. Estamos probando tolerancia, estamos readaptando al paciente, el paciente tiene un poco de miedo, hay un poco de inflamación y llevarlo paulatinamente a que el paciente entienda esta modificación, ¿no? Ok, entonces, bueno, otra de las cosas muy importantes es tomar en cuenta el volumen de las tomas, porque nos ha quedado un pouch o un estómago de 30 centímetros cúbicos o una onza, máximo 2 onzas de capacidad. Entonces, las porciones obviamente son porciones bariátricas, por eso es que decimos blanda bariátrica y normal bariátrica. ¿A qué la vamos a llevar al paciente al final? ¿A dónde vamos? A una normal bariátrica o de 1000 a 1200 calorías. Son modelos de dietas con las que cubrimos lo que necesitamos. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, son modelos de 1000 a 1200 calorías más la suplementación. Entonces, es algo que no debemos perder de vista, ¿ok? Bien, las etapas de la alimentación, aquí se las quise poner. Tenemos etapas de alimentación en cirugía bariátrica, incluso respeté el nombre para que ustedes vean
Los materiales que utilizan algunos grupos bariátricos para orientar a sus pacientes, incluso también las figuras, la forma de comunicación del nutriólogo con el paciente, la línea de tiempo, cuánto le está sugiriendo que esté en cada una de las etapas, en fin. Sí es de acuerdo a la experiencia del grupo bariátrico, basado en los consensos, basado en la evidencia científica, pero incluso puede ser un factor el que sea un tipo de cirugía o el otro tipo de cirugía. Es decir, para bypass vamos a hacer esto, para un paciente con índice de masa corporal vamos a hacer esto, etcétera. Cada grupo bariátrico va haciendo sus protocolos y eso es importante que lo tomen en cuenta. Bien, la siguiente, por favor. Ok, las porciones bariátricas. ¿Qué decimos de las porciones bariátricas? Pues que resulta que a lo mejor no estamos tan familiarizados con la porción, pero si nosotros, bueno, si no tenemos la experiencia, no estamos familiarizados, pero el paciente tampoco lo está. Aquí a su derecha les puse disculpe porque creo que se recurrió un poco. No, estamos bien. Sí se alcanza a ver perfecto el modelo o el esquema. Entonces, que vean ustedes las porciones y el número de tomas que tiene un paciente bariátrico. Es decir, nos olvidamos de las colaciones. ¿En qué vamos? En este momento, con que nos queda muy claro que son 6 a 7 tomas del paciente y que los líquidos van aparte de los alimentos, que podemos utilizar diferentes platos, que la orientación nutricional es sumamente importante aquí con respecto a las cucharas, los platos. Siempre lo supimos, pero ahora sabemos con certeza que si no nos esmeramos en trabajar ese aspecto con el paciente se confunde. Tenemos que hacer ahora un entrenamiento visual para que el paciente, cuando va a los restaurantes, cuando acude con amigos, cuando está en banquetes, etcétera, pierde la noción del alimento. Ahora, recordemos que tenemos un paciente que 30 años ha comido diferente, que 20 años ha comido diferente, que 40, 50 años ha comido diferente. Entonces, si para nosotros de repente resulta un golpe a la vista, para ellos todavía más. Ese platito que tienen ustedes a la izquierda es un plato que se ocupa de entrenamiento, es un plato de porciones bariátricas, sin embargo, aún así es una porción grande para lo que los pacientes pueden consumir. La porción de los pacientes, estamos hablando no más de 2 onzas, y el tema es llegar a una taza de alimento cuando el paciente ya tiene más de 6 meses de operado. 1 año, el paciente consume una taza de alimento. Imaginemos una taza de alimento licuada, molida, etcétera, y va a tardar más de 30 minutos en consumir eso. Y eso es el paciente que más ha soportado tolerancia, porque si no, media taza, 3/4 de taza, medidora normal, eso sería la porción ya licuado, ya molido, y necesitamos muchas tomas para poder lograr esas 1,200 calorías de comida saludable, más la suplementación, que pueden ser pastillas, polvos, licuados, etc. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué decimos de carbohidratos? Perdón, es que ya saben ustedes que de repente cambian la forma cuando cambiamos de dispositivo. Bueno, ¿qué están recomendando con respecto a carbohidratos? No más de 100 gramos de carbohidratos, aquí tenemos, pero no menos de 90, precisamente porque no queremos llegar a cetosis. Sin embargo, la dieta cetogénica también se ha considerado como una alternativa en reganancia de peso, para poder mover de la tasa metabólica de equilibrio al paciente y poder provocar el descenso de peso, otra vez la pérdida. Entonces, ¿qué decimos de los carbohidratos? De preferencia, lo de siempre, de preferencia polisacáridos. ¿En qué estamos ahorita? La menor cantidad de carbohidratos posibles, no carbohidratos simples, y enseñarle al paciente cuándo y cuánto pudiera consumir de carbohidratos simples. Esto ha permanecido, no hemos tenido modificaciones. Algunos grupos bariátricos están manejando pacientes sin gluten, algunos otros bariátricos no, consideran que no es necesario, pero lo que nos dice es que 90 a 100 gramos, el paciente, incluso en el largo plazo, estamos muy bien, muy bien. Incluso cuando queremos dar impulsos, podríamos utilizar los 50 gramos y el paciente está muy conservado, muy bien. Hay que evitar que tenga hambre.
No olvidemos eso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las actualidades en proteínas? Ahora no lo dudamos, estamos en 1.0 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal saludable o ideal, y por día, incluso pudiéramos dar un poco más. Se recomiendan suplementos de 20 a 30 gramos por día. Podemos jugar con ellos 15 gramos en la mañana, 15 gramos en la tarde. Podemos jugar con ellos para el licuado vespertino. Para jugar me refiero a ir manejándolo de acuerdo a la adaptación o la individualidad del paciente. Si va a hacer ejercicio, etcétera, tomando en cuenta las premisas, aquellas de proteínas antes o proteínas después del ejercicio, pero no más de 30 gramos. Eso nos quedó muy claro en este congreso, no más de 30 gramos de proteína por toma, es decir, por servicio. Sabemos que la dificultad de absorción está después de los 30 gramos, así que mantengámonos al margen, pero tenemos que lograr que el paciente consuma por lo menos, aún el paciente muy, muy bajo de estatura, por lo menos 60 gramos de proteína. Entonces, estamos utilizando en promedio 60 a 80 gramos de proteínas a través de la alimentación, e incluso el paciente con sobrepeso mórbido tipo 70 de índice de masa corporal, 50 de índice de masa corporal, podemos utilizar perfectamente hasta los 100 gramos de proteínas para tratar de conservar la masa muscular y reducir sobre carbohidratos y grasas. Pero nos va muy bien con 80 gramos de proteínas, e incluso podemos utilizar, decíamos, 60, 70 por alimentación y los 20 de suplementación. Y utilizar proteína de alto valor biológico, por supuesto. Tenemos pacientes veganos con cirugía bariátrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Suplementar. Suplementar, desde luego, con aminoácidos o proteínas completas, con mezclas que tengan proteínas completas adicionadas o algo así para que pudieran cubrir esta necesidad de aminoácidos. La siguiente, por favor. Las grasas, bueno, la grasa no debería de subir de 20 gramos por día, con lo cual el paciente está súper bien, puede utilizar algo de aderezo, puede cocinar, puede utilizar algo de aliños para sus ensaladas, el aguacate y las semillas que no nos pueden faltar, no tiene problema. Incluso aquí estoy haciendo una referencia del dolor abdominal. No siempre lo tiene, el paciente no siempre lo tiene, la mayoría de los pacientes se comportan bien, el aparatos digestivos que responden perfecto, casi no tenemos problema. Cuando tenemos esteatorrea, cuando tenemos flatulencia, cuando tenemos inflamación, etc. Cuando el paciente está consumiendo más de 60 gramos de grasa, y todos nosotros sabemos, digo, la gente que nos dedicamos a nutrición, sabemos lo que es contar gramos de grasa. Y sabemos que si en una sola comida incluyes grasas de los lácteos, grasas para guisar, o grasas de tocinos, o grasas de chorizos, en fin, el paciente puede reaccionar. O sea, el paciente va perdiendo la tolerancia. No es lo mismo un paciente que comía en una sola comida o en un solo servicio, consumía 800 calorías en unas enchiladas, por ejemplo, o en una hamburguesa 1000, etcétera. Este paciente, en esta reeducación, el que sí se reeduca es el aparato digestivo. Entonces, él sí lo resiente. El aparato digestivo sí va a tener un comportamiento diferente y muy probablemente tengamos distensión o molestias después de un consumo elevado de grasa. La siguiente, por favor. En cuanto a las grasas, perdón, quisiera agregar que, bueno, lo vamos a ver también en suplementación, pero una de las modalidades es que estamos insistiendo casi en su generalidad con omega 3. Bien, y los líquidos, seguimos en líquidos fuera de las comidas y le explicamos al paciente puntualmente por qué. Esto se ha destacado en todos los congresos, porque el paciente que sigue consumiendo los líquidos junto con las comidas presenta las complicaciones clásicas de una distensión abdominal, de una sobrecarga, de síndrome de dumping, por ejemplo, o de simplemente dar lugar a los líquidos, y los sólidos se quedan para después. Y el mayor problema es que dejar los sólidos para después puede ser que el paciente no se encuentre en el mejor lugar o con la mejor oportunidad para consumir alimentos saludables. ¿Y hacia qué va? Galletas.
si pudiéramos tener una frecuencia y hacer encuestas, nos encontraríamos galletas, 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 galletas con todos los pacientes, ¿no? La galleta es un alimento seco, fácil de transportar, fácil de tener en el escritorio, fácil de tener en una oficina, fácil de adquirir, fácil de comprar. En cualquier lado hay galletas, muy baratas, versátiles, de muchas variedades, bueno, es una gran variedad, más sabrosas, menos sabrosas, con avena, sin fibras, etcétera. Y bueno, el paciente toma su mejor boleto, su mejor alternativa, galleta. Con respecto a la cafeína y los alimentos, perdón, y las bebidas sin gas, se le insiste. Puede ser que algunos pacientes sean intolerantes a la cafeína o que tengan ahora una respuesta pronta o incluso con taquicardias, etcétera, con la cafeína, lo que no tenían antes, porque ahora no consumen tanto alimento y son más sensibles a la misma. Y con respecto al gas, se le sugiere al paciente que no tome alimentos con gas. Le dice, de aquí en adelante, cero bebidas con gas. Sin embargo, pues también los pacientes nos han demostrado que al año, a los 2 años, el paciente llega y dice, sí, claro que sí, tomo bebidas con gas, no tengo nada, no me pasa nada, no tomo mucho, pero sí tomo bebidas. Entonces, pues la tolerancia va cambiando, esto es lo que nos demuestra. Y lo mejor es tomar los líquidos en pequeños tragos durante todo el día. Y el tema que más se ha visto en los congresos ahorita son reganancia por calorías líquidas. Reganancia por calorías líquidas. Es un tema recurrente en el abordaje nutricional, e incluso los médicos también en sus ponencias quirúrgicas lo mencionan. El paciente abusa de las calorías en los líquidos o de líquidos muy sabrosos, muy dulces. La siguiente. Bien, ¿qué hacemos entonces con la evaluación posoperatoria? Este simplemente es un cuadro de conclusión, cómo vamos a abordar al paciente en cuanto a grasas, proteínas y carbohidratos. En cuanto a vitaminas y minerales, lo vemos en adelante. La siguiente, por favor. Bien, algo que vale la pena insistir antes, después, durante, en esta ponencia y siempre, no se nos olvide que para que esto funcione debe llevar un proceso, debemos considerar que es un proceso de cambio y con tal lleva tiempo. Y que en ese proceso de cambio también estamos involucrados nosotros. También nosotros estamos aprendiendo la velocidad con la que camina y evoluciona esa paciente o el otro. Entonces, ¿cuál es la actualidad? Que para acompañamiento existen ahora muchísimas más técnicas. No solamente es el coaching, tenemos el mindfulness, tenemos el yoga, tenemos los grupos de autoayuda, tenemos los 12 pasos, etcétera. El punto es que al paciente se le tiene que acompañar y que nosotros tenemos que saber tanto del proceso con fundamento científico, las diferentes formas de abordar al paciente, de acompañar al paciente y no solamente con una hojita en la que llega por la hoja y le hacemos el cambio de dieta o nosotros hacemos el cambio de dieta porque nosotros consideramos esto. Esos cambios deben ser junto con el paciente, de acuerdo con el paciente y creando metas. Entonces, el método que busquen, que se hablan diferentes, porque en los congresos puede haber hasta módulos con 6, 7 métodos diferentes de abordaje del paciente, de acompañamiento del paciente, pero al final en lo que redundamos es el acompañamiento. Debes estar con él y vas a estar aprendiendo de ese paciente su velocidad, su tolerancia, su resistencia, sus herramientas, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, las complicaciones que se nos pueden presentar con estos pacientes, de las complicaciones fisiológicas, que es lo que yo creo que muchos de ustedes están esperando escuchar. Las complicaciones fisiológicas que se pudieran presentar son dumping, temprano y tardío, porque sí tenemos de los dos. Sabemos que es una respuesta involuntaria. Conocemos seguramente los síntomas, sabemos cómo es. El paciente te lo refiere, que es que tal cual. ¿Cuál es el paciente que lo presenta? El paciente que no sigue las indicaciones. No podríamos esperar
por default, es decir, que toda la cirugía bariátrica nos va a traer DAMP. ¿Cuál es el paciente que más frecuentemente lo presenta? El paciente que no sigue las recomendaciones. Ese es. Entonces, no podríamos decir, mira, no te hagas la cirugía porque te va a pasar, te va a pasar, te va a pasar. No, no tiene que ser. Hay algunos procedimientos quirúrgicos en los que sí puede suceder más frecuentemente, pero no es algo que debiéramos estar esperando obligatoriamente. Va a pasar, puede suceder, pero mucho depende de la forma en la que el paciente ingiere los alimentos, la velocidad en la que los ingiere, la cantidad de alimento que ingiere. Bien, la siguiente, por favor. Esta tabla solamente es una muestra de todo lo que se ha encontrado últimamente con respecto a la deficiencia. Aquellos que se dedican a cirugía bariátrica, perdón, cirugía bariátrica o nutrición bariátrica, les sugeriría, hay mucho material con respecto a la deficiencia de micronutrientes, a la prevalencia. Entonces, esto nos dice, no te puedes descuidar, no puedes dejar de suplementar independientemente del proceso quirúrgico, porque no cuentas del todo o bien a bien o al 100 con el paciente. Si el paciente sigue en su vida, sigue con sus hábitos, tiene resistencia, es un proceso, no viene al seguimiento, etcétera. Entonces, la prevalencia es relativamente alta, por lo tanto, debemos estar pendientes. Claro que la prevalencia aumenta en bypass, en Geder-Rux y la derivación biliopancreática, más que en banda gástrica y gastroplastía vertical. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, que esto puede ser peor si el paciente no viene al seguimiento. Pero por default, sí sabemos que existe una prevalencia de déficit de micronutrientes, lo cual nos justifica la suplementación. ¿Cuál es la actualización? Es que debes pensar que tienes que suplementar en cualquiera de los procedimientos, ajustando las dosis. Otra de las cosas que se vio ya desde 2 años para acá es el colecalciferol, o sea, el D3 o la vitamina D en forma de colecalciferol, que el calcio tenemos que suplementarlo porque ahora tenemos más ideologías que compiten con la recomendación del nutriólogo. La siguiente, por favor. Bien, los casos especiales, pues bueno, el adolescente, el embarazo y el adulto mayor. La pregunta fue hace casi 10 años. ¿Operamos al paciente con este adolescente? ¿Operamos al paciente adulto mayor? Bueno, esa era la pregunta y plática de los multidisciplinarios o de los cirujanos. Y el embarazo, si es una persona, una mujer en edad productiva, ¿la operan o no la operan? Se acaba de casar, no tiene niños, entonces, ¿qué es lo esperado? Que se va a embarazar. Se acaba de casar, ¿qué es lo esperado? Que se va a embarazar. Es una mujer en edad productiva, ¿qué es lo esperado? Que se va a embarazar. Entonces, ¿la operan o no la operan? Pues sí, sí a las 3. A la siguiente, por favor. Sí a los 3 justifican que tienen una oportunidad, que pudieran tener buenos resultados, desde luego. En el caso del adolescente hay requerimientos y recomendaciones especiales para los adolescentes porque sabemos que estamos en un periodo crítico de crecimiento, entonces no lo podemos abandonar, no podemos simplemente manejarlo como a los demás pacientes adultos, porque estamos en una fase anabólica, lo cual tenemos que responder a ello. Entonces hay recomendaciones de diferentes consensos para la suplementación. Entonces, sí debemos suplementar al paciente adolescente con obesidad, pero sí, claro que están operando. ¿Qué es lo actual? Tenemos cada vez más pacientes adolescentes. Operan. ¿Cuál es la nueva noticia o la noticia? Es que tenemos cada vez más pacientes con obesidad mórbida en edad de 14, de 16, 18 años.
incluso preadolescentes, 11 años, 12 años, con obesidad mórbida, con índice de masa corporal de 40, 50, 60. Entonces, sí se opera al paciente con obesidad, sí, hay que vigilar los criterios, que cumpla con los criterios, que tenga cuidadores responsables, porque aquí no tendríamos no solamente que evaluar al paciente, sino también a los familiares. Y el psicólogo es parte vital, relevante en el manejo de este paciente. Si lo es en el adulto joven, en el en el adolescente lo es más. Y si el psicólogo del grupo dice no, debe ponerse en la mesa porque probablemente el cirujano diga está en riesgo, pero también podríamos podríamos incrementar ese riesgo cuando el psicólogo ha dicho no, porque no tiene el grupo de apoyo, porque no tiene la red de apoyo y porque el paciente a lo mejor no va a responder. Entonces, esta sería como nosotros provocarlo. Entonces, hay que hacer mucho caso al psicólogo lo que dice y someter a terapia a la familia y al paciente antes de la cirugía. Eso es inminente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos requerimientos extras para cirugía bariátrica. A veces el paciente adolescente es todavía más vulnerable en la respuesta y en el proceso que el paciente adulto joven. La siguiente, por favor. El adulto mayor con obesidad, ¿se opera o no se opera? Sí, sí se opera, sobre todo si hay comorbilidades, pero debemos tomar en cuenta todos estos factores que se ven en el paciente adulto mayor que pueden resultar situaciones adversas a tomar en cuenta para decidir operar. Sin embargo, algunos consensos te dicen, bueno, el periodo de vida después de la cirugía, el pronóstico de vida y para la función mejora por 10 años, por 20 años, lo que a lo mejor podría haber causado un desenlace fatal temprano a 1 año, a 2 años, si no se opera. Vamos a tener intolerancias alimentarias, vamos a tener tal vez hipocloridria, vamos a tener deficiencia de la absorción de calcio, vamos a tener problemas a lo mejor con la ingesta dietaria, con los alimentos, la cantidad de alimentos que ha dejado de comer, que tiene costumbres muy arraigadas. Sí, definitivamente es un reto, tal vez mayor, pero comparativamente con el adulto joven que es productivo, que toma, que tiene vida social, que tiene sus ideas, que está en la flor de la vida y que quiere disfrutar y que tú lo quieres restringir, y el paciente con adulto mayor que dices tiene todos estos riesgos, pero tiene las comorbilidades que lo están poniendo en riesgo, pues qué tan difícil es uno y el otro, y el adolescente pues con todo el anabolismo y toda la vulnerabilidad emocional, conductual, el yo, ¿cuál de los tres sería el mejor? ¿Cuál de los tres sería el mejor candidato? ¿El que sí operan o el que no operan? Yo creo que los tres tienen una dificultad diferente, pero tan compleja una como la otra. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos las recomendaciones para embarazados, para paciente embarazada. Si les va bien, muy bien, si el paciente tiene seguimiento. Si la paciente está contigo, puede continuar su proceso de descenso de peso con vigilancia de bioquímicos, con vigilancia de peso corporal total. No podemos hacer bioimpedancia, y si la hiciéramos, la verdad es que no tiene un sesgo tan grande que no está indicada bioimpedancia para paciente con embarazo. O sea, ya lo sabemos. Entonces, sí vamos a necesitar suplementar más allá de un embarazo normal, claro, vamos a tener que fusionar las dos necesidades. Hay recomendaciones en los consensos, en la ACMBS, recomendaciones muy puntuales. Si tiene que ver por consenso en los grupos bariátricos, a qué llegan, a cuánto es lo recomendado. Vamos, si se dan ustedes cuenta, esta ponencia está tocando todos los temas. Entonces es bien difícil decir qué hacemos con uno. Por ejemplo, si la ponencia fuera solamente de suplementación en cirugía bariátrica y embarazo, bueno, pues tendríamos 1 hora para hablar solamente de esto. Pero se dan cuenta que estamos tratando todos los temas, toda la actualización de
el tratamiento nutricio en cirugía bariátrica. Por lo tanto, hay que seguir investigando, hay que tocar cada uno de los papers y buscar y buscar. Hay mucha información, muchos artículos, el mercado tiene cosas muy interesantes. Váyanse por los consensos, váyanse por lineamientos oficiales. La OMS, desde luego, también tiene sus recomendaciones, pero hay organizaciones de cirugía bariátrica y metabólica, organizaciones académicas que tienen perfectamente fundamentado, con evidencia científica, con estudios de miles de pacientes que han resultado con éxito. Entonces, sí, se puede operar a la paciente y se le hace firmar normalmente, y conforme a la norma en México, se le hace firmar el consentimiento, un compromiso de que no se va a embarazar durante un año. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen? Sí se embaraza. No todas, pero sí se embaraza. Con intención o sin intención, pero se embaraza. Aparte, tiene mucho que ver con toda la fisiología compleja que tenía de la obesidad, que no le permitía los embarazos y que ahora ya se resuelve. Entonces, pues bueno, aumenta la fertilidad y sí nos sucede, se puede. Se puede, solo con seguimiento, solo manteniendo a la paciente, puedes lograr llegar al final del embarazo sin haber subido nada. A veces puedes bajar todavía y el monitoreo del bebé, diámetro de fémur, circunferencia fetal, bioquímicos para la madre, constantes y la suplementación y sale muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos deficiencia en cirugía bariátrica, sí. ¿Cuál es la novedad? Que ahora tenemos mucho más estudios, tenemos más referencias, tenemos más tablas en donde guiarnos, tenemos más experiencia y tenemos una directriz. Estas son, anteriormente estábamos nada más, hace 15 años cuando comenzamos, estábamos nada más para bypass. Cada cuando se hacía un bypass, eran de las cirugías menos recurrentes, que sigue siendo bypass el estándar de oro para mejorar el problema de obesidad mórbida, sigue siendo, lo destacan en los congresos también, en todos los papers, bypass para resolver el problema de cirugía de obesidad mórbida. Hace 10 años les decía, estábamos pensando solo en complejo B, estábamos pensando en B12, estábamos pensando en B6, estábamos pensando en calcio tal vez, pero ahora estamos casi en todos los minerales y en todas las vitaminas. Entonces, no solamente queremos un suplemento estándar, sino necesitamos un suplemento bariátrico. La oferta del mercado ha mejorado mucho. ¿Cuál es la novedad? Tenemos muchos licuados bariátricos, mucha oferta debido a la demanda. Laboratorios que sacan al mercado productos de gran pureza microbiológica y que tienen exactamente lo que dicen. Suplementos que se han sometido a la revisión, al escrutinio, esa es la palabra que buscaba, para verificar que realmente tiene lo que ellos están declarando en la etiqueta. A veces entre nutriólogos nos damos la referencia porque no solamente es la suplementación, las cantidades o las sugeridas, sino también la tolerancia, la aceptación, el gusto, cuando hablamos de licuados proteicos, la degustación, la mezcla, algunos son polvos neutrales, sin sabor, para que puedan mezclarse con café, con cocoa, con fruta, con saborizantes, con vainilla, en fin. Entonces, pues bueno, aquí vemos, sí tenemos deficiencias en vitaminas, en minerales. Entonces, hay recomendaciones, tenemos una alta prevalencia, no como no tenemos en el 90-100, salvo bypass, pero sí debemos suplementar en todo. En algunos minerales, en algunas vitaminas, sí tenemos la prevalencia en todos los procedimientos, y sí muy alta, pero ya sabemos cómo hacer. Entonces, ¿cuál es la novedad aquí? Que debemos continuar con la suplementación, que hay más oferta, que podemos ser más específicos, que podemos ser más exigentes y que podemos suplementar perfectamente a nuestro paciente y tenemos muchas más opciones. Bien, la siguiente, por favor.
Y bueno, ya casi terminamos. Calcio, muy importante. Decíamos que el calcio puede estar afectado por la ideología, lo mencionábamos hace un ratito, la moda, eh, la mala alimentación de muchos años previa, el déficit de la ingesta, la obesidad que tiene una relación intrínseca con la absorción de calcio. Si me da la siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos que insistir en la suplementación. Ya no vamos a insistir en que tome lácteos, ya nos quedó claro que a lo mejor no quiere, que además tenemos, por eso les pongo aquí, la ingesta de calcio se ve cada vez más comprometida por hábitos, por ideologías, por factores ambientales o por tendencias mercadológicas. Entonces ya no vamos a insistir en los lácteos, lo que sí vamos a insistir es en la suplementación. Y les mencionaba, ambos tejidos, el tejido óseo, el tejido adiposo, constituyen un sistema de retroalimentación. Y la obesidad por sí nos puede traer problemas óseos que van a estar presentes y que van a desencadenarse antes de lo esperado en un ser humano no obeso, en un individuo no obeso. La siguiente, por favor. Otras complicaciones en el mediano y largo plazo son la desnutrición, la reganancia y la depresión. La depresión por múltiples situaciones. Porque el paciente está reganando peso, porque el paciente no ha bajado lo esperado o porque el paciente no se reconoce después de haber bajado tanto. Pacientes que han estado 40 años, 30 años con ese mismo peso, actualmente se encuentran ahora siendo una persona delgada, que no saben si está, si es, en fin. ¿Qué es lo que se requiere? Psicólogo, necesitamos el trabajo con psicología, atención siempre. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahora? Reconocemos que la depresión puede estar presente con el paciente desde siempre, puede ser un problema latente que se dispara con la pérdida de peso o con la reganancia de peso, ¿sí? O con la no pérdida de peso. Entonces, por eso lo estoy poniendo aquí como complicaciones en el mediano y largo plazo. Probablemente en el corto plazo, menos de 5 años, el paciente está bajando, incluso en el año que tiene la luna de miel, al segundo año, pero posteriormente puede ser que se presente. Tenemos desnutrición, sí, el paciente que no ha seguido todas las recomendaciones, desde luego, y la reganancia como una gran amenaza, y es uno de los problemas que más nos preocupa en cirugía bariátrica. Cuando se le ofreció al paciente hace 25 años, hace 20 años, se le dijo, esto va a resolver tus problemas para siempre. No sabíamos tal vez lo que estábamos diciendo. O tal vez el entorno es más agresivo ahora con respecto a la oferta de mercado y de alimentos. Y la actividad física es cada vez más relevante y debido a que somos más sedentarios, a diferencia de a lo mejor hace 20 años. El entorno, las posibilidades y las oportunidades de hace 20 años son diferentes ahora. Entonces, en aquel entonces lo que le pudimos ofrecer y vimos buenos resultados, ahorita ya no lo son tanto. Entonces, tenemos que esmerarnos en eso. No desestima el procedimiento de cirugía bariátrica, sino que nos obliga a dar mayor atención, a hacer más coaching, a estar más cerca, a dar más seguimiento y a decirle al paciente que requiere, como enfermedad crónica que es, requiere atención de manera crónica. Es decir, siempre vas a necesitar ayuda. No es te resolvimos o te pusimos la cirugía, te dimos la dieta, la aprendiste, bye. Debes regresar, debes estar aquí. Porque ustedes saben que la comida compulsiva o la forma de comer compulsivamente se considera una adicción. Y los pacientes pueden comer de diferente manera, con picoteo, con calorías líquidas, el comedor dulce, tenemos el comedor compulsivo, el bulímico, con conductas compensatorias, en fin. Entonces, que tiene simplemente conductas, no es un paciente con trastorno de la conducta alimentaria cuando se opera.
o no lo podemos detectar así, o la psicología no lo detecta como tal, pero sí tiene conductas. Y cuando esto sucede, decía yo, es un gatillo, es un disparador. Pues puede suceder, sí puede suceder. La siguiente, por favor. El alcohol, el alcohol es algo a lo que vuelve el paciente. ¿Qué decimos del alcohol? Eh, Le decíamos al paciente cuando se operaba que debía dejar de tomar o disminuir las bebidas alcohólicas, que además podía conseguir ese estado de euforia, de alegría, de socialización con 2 copas y que simple y sencillamente con eso era suficiente debido a su absorción a nivel gástrico, claro, lo que menciono en la diapositiva, pero pues ahora sabemos que el paciente no dejó el alcohol. Entonces, tema de congresos, tema de consensos, sí, el alcohol sigue siendo algo que el paciente no deja e incluso se da cuenta que puede manejarlo. Puede manejarlo y sigue tomándolo. ¿Y esto qué significa para nosotros? Calorías. ¿Y qué significa para nosotros? Tal vez hasta la causa de la reganancia de peso. Cuando haces el conteo calórico y ves cuántas copitas de vino, cuántas copitas de tequila y el fin de semana y el jueves de socialización con los hermanos etcétera. Y todos los viernes o los días 21 de cada mes, en fin, así pasa. Entonces, sí, nos vamos a encontrar reganancia. Puede ser haber reganancia. La siguiente. Hay que contabilizar. Bueno, volviendo a la reganancia, y decíamos, una de las preocupaciones mayores actualmente de la cirugía bariátrica, que decíamos que la reganancia podía venir en el largo plazo. Ahorita ya sabemos que se presenta incluso en el corto plazo. Lamentablemente el paciente baja al año 40 kilos, 50 kilos, o bueno, 100 libras, 70 libras, 80 libras, pero a los 2 años el paciente tiene el 50% de reganancia del peso perdido y para esto de reganancia tenemos ya fórmulas de peso habitual, fórmulas de peso perdido, definiciones muy claras de 5 o 6 autores que nos dicen qué es reganancia, todo se parece, está entre 5 y 10 kilos. Les repito, no estamos viendo solo reganancia de peso en cirugía bariátrica en esta sesión, estamos tocando todos los temas. Entonces, pues es muy ambicioso llegar a un contexto global en tan poco tiempo. Entonces, bueno, es importante que lean sobre reganancia, aquellos que les interesa más el tema o más a profundidad. Sí tenemos ya fórmulas para determinarlo, para ponerle nombre y apellido, para tomar directriz, para resolver junto con el paciente qué pasó, por qué pasó, las investigaciones que se hacen, bueno, pues la valoración global que se hace, los grupos de apoyo que se tienen que generar, la red de apoyo familiar para poder buscar la regresión de esta complicación que podríamos llamarle, insistir sobre la actividad física, una carta que el paciente casi no juega la actividad física o la juega al principio, es decir, la pone en la mesa en el corto plazo, en el primer año, tiene toda la emoción, toda la voluntad, el ímpetu por lograrlo y se inscribe en el gimnasio y compra la caminadora y está haciéndolo todos los días, pero esto no dura, y toda esa frecuencia que teníamos al inicio, en la que el paciente estaba haciéndolo 6 veces por semana y hacía los 30 minutos, en fin, no lo hace. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Cuál es la modificación o la actualización con respecto a actividad física? Se requiere en los grupos bariátricos deseablemente un activador físico bariátrico. Se une al multidisciplinario un activador físico bariátrico que conozca la problemática del paciente, la constitución ósea del paciente, la constitución muscular del paciente, la resiliencia de este paciente, la sinergia de este paciente, que escuche los trabajos multidisciplinarios de las reuniones de los grupos, que es otro de los puntos que resalta en estas actualizaciones, juntas de trabajo con el multidisciplinario para poder mejorar la atención y resolver el problema de obesidad crónica que tiene el paciente. Entonces, necesitamos un activador físico que conozca la morfología del paciente obeso,
la osamenta del paciente obeso y sus posibilidades, y que junto con el psicólogo y el nutriólogo estemos tratando entre calorías, energía, gasto, motivación, etcétera. Pero el activador físico especializado en bariatría debe estar en los grupos. La siguiente, por favor. Y bueno, para terminar, las conclusiones, ojalá coincidan conmigo. Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir leyendo. Aquella persona que le interesa bariatría es un mercado muy noble, que todavía dista para terminar, no creo. Cirugía bariátrica llegó para quedarse, y más con todos los problemas que tenemos. Digo, COVID-19 nos lo demostró. Y yo quisiera agregar a esto que el paciente tiene derecho a una oportunidad. Si pensáramos que el paciente de todos modos va a reganar peso, de todos modos va a tener que someterse a planes de alimentación, de todos modos va a requerir atención médica, de todos modos va a tener alguna complicación, pueden minimizarse. Pueden minimizarse, tiene una mucho mejor expectativa que un paciente con cáncer, porque a lo mejor el cáncer es una situación citológica, histológica, genética, en fin, lo es esta también, pero podríamos, a través de la conducta, podríamos inferir, podríamos modificar, minimizarlo, reducirlo, y si el paciente tiene el recurso, o sea institucional o sea económico, tiene derecho a una oportunidad. Tener 10 años de mejor calidad de vida. Entonces, hay que insistir que requiere apoyo todo el tiempo el paciente, que debe ser atendido por el multidisciplinario y que está pasando por un proceso difícil, posible, pero de pronóstico reservado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tengo algunas preguntas de nuestros participantes. Vamos a iniciar con la primera que tenemos aquí. Nos dice, ¿cuál es el rango de edad para que una persona que necesita cirugía bariátrica se la pudiera realizar? La primera pregunta. Como decíamos, desde la adolescencia, si cumple con todos los criterios. Teóricamente, para la norma oficial mexicana, dice que si ha completado su crecimiento. Sin embargo, sabemos que adolescentes de 17, de 16, 15 no han completado el crecimiento, pero debido a las comorbilidades que tiene, el paciente puede operarse. Entonces, lo que está documentado son 14 años en adelante puede operarse. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿cuánto tiempo desde haber intentado otras alternativas como cambio de alimentación o ejercicio físico se determina que la mejor opción podría ser la cirugía bariátrica? Existen los criterios en la norma, está la norma oficial para las recomendaciones de la cirugía bariátrica en México, y aparte existen otros criterios, los de la ASMBS que les decía, pero ¿cuánto tiempo debería de ser? Depende del tipo de intentos que ha hecho. No lo determinan tanto por tiempo, sino lo determinan por intentos, es decir, si ha intentado más de 5 años el paciente realizar la reducción del peso, y lejos de haber ganado, se ha obtenido reganancia, lejos de haberlo perdido, ha obtenido reganancia, y él justifica o explica o demuestra que tiene ese fracaso documentado de historial de reganancias, el paciente califica. Si el paciente tiene más de 5 años tratando de bajar el peso y está en más de 35 de índice de masa corporal con comorbilidades, y menos de 30 y con 30 sin comorbilidades, el paciente es candidato. El paciente es candidato, y si además dice, y he intentado, el paciente es candidato. También tenemos lo que se está trabajando mucho, cirugía metabólica. Es cirugía bariátrica para corregir trastornos metabólicos. Y en ese rubro, digo, no lo quise involucrar mucho aquí porque es controversial todavía y son otros criterios,
pero en ese rubro el paciente, si tiene comorbilidades, si tiene riesgo de complicaciones y desenlaces fatales, si el paciente tiene menos de 30 de índice de masa corporal, pero tiene el riesgo cardiovascular o metabólico, se realiza la cirugía. Se realiza la cirugía, hay también consenso, es cirugía metabólica, que es un procedimiento quirúrgico bariátrico para lograr la reducción de peso y mejorar metabólicamente al paciente. Así Mejorar estas complicaciones que ya trae de por sí el paciente, ¿no? o que están ahí. Así es. Nos preguntan también que si es ideal la cirugía bariátrica cuando un adolescente presenta un problema hormonal o desbalance hormonal. Sí, se trabaja junto con el ginecólogo porque el problema hormonal la mayoría de las ocasiones es secundario a obesidad. Entonces, se corrige, la mayoría de las ocasiones. Ayuda, de hecho, a mejorar este Perdón. problema. Luego, es que está muy vinculado. Se hace una valoración por el ginecólogo o el pediatra. El pediatra si fuera adolescente y si no por el ginecólogo, si es mujer y junto con el internista, el cirujano y se toma la decisión. Pero sí mejoran. Desde luego mejoran. Okay. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta, aunque hay muchas otras, digo, es un tema muy extenso. Nos dicen, en el caso de las mujeres que cuentan con una cesárea reciente, ¿podrían ser aptas para una cirugía bariátrica? No, eso lo valora el cirujano, necesitan ver de qué se trata, porque estamos hablando de una cesárea, pero no sabemos si hay 2 o 3 cesáreas antes, o 2 cesáreas antes, o una cirugía previa antes, o una colecistectomía antes, etcétera. Esto se refiere a los tejidos, la condición del tejido. A veces la condición del tejido crea una red que le dificulta al cirujano entrar, pasar, la manipulación con el equipo, etcétera. Entonces sí se encuentran a veces complicaciones, pero no, lo más seguro es que no. La valoración la hace el cirujano, pero no. Posterior a una cirugía y menos reciente estamos hablando menos de un año, no, pero quien tiene que hacer la valoración es el cirujano. Pero recuerden además que esto es una cirugía de mínima invasión. Entonces, es laparoscopía, no es una cirugía abierta, pero de cualquier manera a veces se encuentran adherencias o tejido que crece de manera diferente a otro y hace una red que implica dificultad para los cirujanos entrar con los equipos. Entonces, quien hace la valoración es un cirujano. Sí, claro, por eso la importancia, como comentaba, del trabajo multidisciplinario. Sí. Pues muchas gracias, Lucila Velasco Osorio, por su tiempo y su excelente participación en el espacio de vida universitaria de CUT. Y de igual manera, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muy bonito día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buena suerte. Quédense en casa lo más posible. Gracias. Igual. Gracias. Bye.